Primero que nada quiero agradecer a todos su presencia. Ya tenemos un buen grupo acá. Agradecer mucho a la Federación Mexicana de Taekwondo, en especial al maestro Raimundo, por permitir difundir toda esta información que es necesaria y que es importante para todos los taekwondoines y para toda la comunidad del deporte, que en estos momentos vivimos una época distinta, nunca vista antes, ¿cierto? Aprovecho ahorita esta pequeña introducción también para mandar saludos a todo el equipo de Querétaro, a los profesores de Querétaro que trabajan arduamente en favor del taekwondo. Saludos a The Freelance también, que por ahí anda muy pendiente atendiendo a diferentes atletas. Y CIFAR 1111, también saludos para ellos. Y bueno, el día de hoy quiero empezar, como saben, el tema es acerca del manejo de la ansiedad y del estrés en deportistas durante esta estadía en casa. En redes sociales se manejó mucho el concepto de aislamiento social, pero yo quisiera cambiarlo ahora que estamos aquí, escuchándonos y viéndonos, porque aquí la idea no es promover el aislamiento social, sino todo lo contrario. Queremos mantener la comunidad, mantener la armonía, mantener las relaciones sociales que nos mantienen vivos, que nos mantienen activos, que nos mantienen alertas. Y en lugar de ese concepto me gustaría utilizar el concepto de estadía en casa, y que la estadía en casa la decidimos nosotros. Entonces, bueno, a través de este live me gustaría que, conforme voy haciendo yo la presentación, cualquier duda que tengan, cualquier comentario, con mucho gusto ahí lo vamos a ir atendiendo. Entonces, el manejo de ansiedad y estrés por la estadía en casa derivada de esta pandemia. Pero antes de iniciar, quiero platicarles que yo preparé esta plática con colegas, haciendo algunas llamadas, contactando a otros colegas que también son psicólogos deportivos que trabajan estos temas, buscando información de cómo psicólogos deportivos en diferentes partes del mundo van abordando técnicas de intervención con los atletas para ayudarlos a que ellos puedan tener un mejor control de la ansiedad y también que puedan detectar la ansiedad durante el confinamiento. Entonces, esto que yo les vengo a contar no es algo que yo me he inventado, porque además esta situación de confinamiento es la primera vez que la vivimos así, en estas dimensiones. Entonces, ahorita muchos psicólogos deportivos de diferentes partes del mundo empiezan a investigar, empiezan a identificar características y comportamientos de los deportistas que no son similares a lo que hemos vivido antes. Es decir, que manejar la ansiedad y controlar el estrés en este contexto en particular es muy diferente a manejarlo cuando los preparamos para una competencia. Entonces, en ese sentido, quiero partir de ahí, de que esta situación es distinta a otras vistas antes. De la misma manera, quiero llegar quizá a algunos acuerdos con ustedes, así como lo fui haciendo cuando hice la investigación y cuando comentaba yo con otros colegas. El trabajo de la ansiedad, el manejo de la ansiedad y el manejo del estrés no se trabaja de la misma manera con todos los deportistas, ni bajo todas las circunstancias. No se trabaja de la misma manera cuando los deportistas son infantiles que cuando son juveniles o adultos. Cada uno va teniendo ciertas necesidades y también la forma en la que nosotros atendemos al problema tiene que ser en función de esas mismas necesidades. Empecemos por definir qué es esto de ansiedad, ¿no? La ansiedad es una respuesta anticipada a una situación que no sabemos cómo va a ser, de la cual tenemos muchas expectativas, que tal vez es inminente o que tal vez ni siquiera pasa. Pero aquí lo importante es identificar que esa respuesta anticipada se da en dos sentidos, en un sentido físico y en un sentido mental. Y es necesario que para poder manejar y trabajar la ansiedad detectemos que se manifiesta en estos dos sentidos. Asimismo, quiero que ustedes empiecen a identificar que la ansiedad en el sentido fisiológico se puede percibir en dos formas, desde el sistema nervioso autónomo, como lo es el ritmo cardíaco acelerado, las manos sudorosas, a lo mejor ganas de hacer pipí, ganas de vomitar, mareos, temblores, tartamudeo, etcétera, etcétera.
y desde un sentido motriz, en donde el cuerpo se puede sentir demasiado acelerado o donde el cuerpo se puede sentir demasiado pesado. Entonces, desde ahí es importante que empecemos a identificar cómo se manifiesta esto a lo que llamamos ansiedad en la parte corporal. Por otro lado, también es importante identificar cómo se manifiesta la ansiedad en la mente, y ahí le hablamos como del proceso cognitivo, la ansiedad en el proceso cognitivo. Y bueno, pasa que empezamos a tener muchas ideas que son difíciles de controlar, ¿no? A esto nosotros les llamamos pensamientos invasivos. Y generalmente estas ideas que suceden en la ansiedad son ideas opuestas a nuestra autoestima, ideas que van en contra de lo que nosotros creemos que es bueno para nosotros. Entonces, por decir, la ansiedad ahorita de muchos atletas al estar en el encierro puede ser, me siento ansioso porque yo me estoy preparando y no sé si esta preparación que estoy teniendo me va a servir para una competencia. Por otro lado, la incertidumbre, ¿no? No sé si la competencia va a ser pronto, entonces aprieto más mi entrenamiento, o va a ser mucho después y entonces es momento de descansar. Esas incertidumbres también hacen que los pensamientos y esta ansiedad cognitiva empiece a revolucionarse. Aquí es un buen momento para hacer también pausas. Bien. Ustedes podrán ir haciendo algunos comentarios o algunas preguntas y yo iré respondiendo también en ese mismo sentido. Bien, ¿qué cosas provocan la ansiedad? Asimismo, como identificamos qué es la ansiedad e identificamos las diferentes formas en que la ansiedad se manifiesta en el sentido físico y en el sentido mental, también es importante identificar qué cosas van a ser las que van a provocar más ansiedad. Antes de respondernos a la pregunta mágica por la que todos estamos aquí, que es ¿qué hago para controlar la ansiedad? ¿Qué hago para controlar el estrés? Entonces, antes de contestarnos todas esas preguntas, primero es importante identificar qué es, también es importante identificar qué provoca la ansiedad, y una vez que ya tengamos esas respuestas, quizá podamos establecer una mejor estrategia para entender mejor cómo lidiar con esto. Primero, una de las causantes de la ansiedad para los atletas, para los entrenadores, para todos los miembros del ámbito deportivo, pues es la importancia de los eventos. Cuando un evento consideramos que es sumamente importante, entonces es más probable que la ansiedad crezca. Por otro lado, la inminencia del evento. Cuando sabemos que un evento se viene, aunque yo todavía no me sienta preparada o sí, pero sé que de todas formas va a estar el evento, esto puede elevar la ansiedad. También puede elevar la ansiedad la incertidumbre, que es justamente uno de los provocadores más grandes que ahorita tenemos con respecto a la ansiedad. Actualmente, la ansiedad incrementa porque no estamos seguros de lo que va a pasar. No estamos seguros de lo que va a pasar económicamente, políticamente, en los entrenamientos, y entonces esa incertidumbre pues provoca que yo me haga más ideas en la cabeza y entonces tenga dificultades para poder dar respuesta a esa situación, ¿no? Porque para empezar se desconoce. Otra de las situaciones que pueden provocar ansiedad es la amenaza del fracaso. Es decir, cuando yo siento que no tengo las herramientas suficientes para atender a una situación conflictiva para mí, yo creo que no lo puedo lograr, entonces empiezo a sentir más ansiedad. Cuando yo creo que puedo fracasar, aunque todavía no lo intente, eso hace que la ansiedad aumente y entonces no pueda yo controlar, ¿no? Voy viendo por ahí algunas preguntas acerca de la ansiedad que sufren los entrenadores y los maestros por las clases en línea, porque las clases en línea son complicadas y espero poder irlas respondiendo. Asimismo, me hacen comentarios acerca de cómo controlar la ansiedad por la alimentación. Es decir, yo tengo muchas ganas de comer y entonces mi sintomatología de la ansiedad es comer. También voy a hablar un poquito acerca de eso. Y también hablan acerca de ganas de golpear algo, de pronto estoy tranquilo y de pronto me dan ganas de golpear algo. Y bueno, todo esto que me van comentando me parece que son sí algunos pequeños síntomas de ansiedad que van surgiendo por ahí. Sigo yo con la idea, entre otras cosas que pueden provocar la ansiedad, son las situaciones novedosas o desconocidas, ¿no? Actualmente, a pesar de que hay mucha información sobre cómo prevenir contagiarse por el COVID-19, a pesar de que haya esa información, nosotros seguimos desconociendo
muchas cosas alrededor de este contexto y esto provoca que estemos todo el tiempo ansiosos y con dificultades para responder ante esta situación, ¿no? Experiencias previas frustrantes, cuando las cosas antes no me han salido, eso también puede provocar ansiedad. Y finalmente factores personales, es decir, la personalidad de cada uno puede definir que haya más ansiedad o menos ansiedad. Hay personas que tienden a ser más ansiosas por su personalidad y hay personas que suelen lidiar bien con el tema de la ansiedad y lo utilizan a su favor para estar más alertas y responder de mejor manera ante situaciones externas. Y bueno, para ir continuando con esto, antes de brindar ciertas estrategias, lo que yo les decía, es importante hacer conciencia de que primero no hay una fórmula que ya sea como definida por todos los psicólogos para controlar al 100% la ansiedad. Es decir, no tenemos todavía esa respuesta así perfectamente definida y sin fallas. Esto implica que tenemos que seguir encontrando estrategias que en su conjunto funcionen de manera distinta en cada persona. Y va a haber personas a las que ciertas estrategias de las que voy a abordar el día de hoy les puedan servir y otras a las que tal vez eso no les sirva y les sirva de otra forma. Entonces eso es importante identificarlo. Y por otro lado, es importante entender que el estado ansioso suele convencer a la persona de que eso que le preocupa es algo real. Entonces tendríamos que trabajar desde la percepción de la persona que siente la ansiedad y ayudarlo desde la reflexión a un desconvencimiento de que eso es real. Entonces, un poco por ahí va la idea de cómo poder ir trabajando. También quiero que identifiquemos que el trabajo de la ansiedad, o para poder manejar mejor la ansiedad y el estrés, tenemos que partir desde lo que somos como seres humanos. Los seres humanos somos biológicos, somos psicológicos, somos sociales y somos espirituales. Y en cada uno de estos sentidos podemos empezar a hacer ciertas acciones que nos permitan tener un mejor control de la ansiedad. Por ejemplo, desde la perspectiva fisiológica es en donde viene la parte del cuidado del sueño, la parte de la alimentación, la parte de sentir el cuerpo demasiado acelerado o demasiado apático, pesado, y entonces todas esas alteraciones del cuerpo son ciertas manifestaciones de la ansiedad desde las cuales podemos empezar a recurrir a ciertas estrategias para manejarlas. Y luego tenemos la parte de lo mental. Y en lo mental pues vienen muchas cosas que también vamos a poder trabajar. Para empezar, el detectar pensamientos invasivos. Y después empezar a trabajar sobre las cosas que puedo controlar y que están en mis manos y de las que dependo yo o dependen de mí. Y por otro lado, las cosas que no están en mis manos, que no voy a poder controlar y que en definitiva tengo que aceptar e interpretar y darle un significado que sea menos amenazante para mí. Entonces, bueno, desde la perspectiva social también es importante empezar a atender este tema. Porque, por eso yo decía al principio de esta plática que era importante no decir aislamiento social, sino más bien estadía en casa. Porque a pesar de que estamos en casa debemos seguir promoviendo las relaciones sociales y esta parte que es inherente al ser humano, de comunicar cosas, de comunicar ideas, de escuchar a otros y también, ¿por qué no?, de sentirse útil ayudando a otros. Y bueno, finalmente la parte de la espiritualidad, que es una parte sumamente importante porque es la que sostiene esta idea de trascendencia humana. Entonces, sin importar religión, es importante que tengas una conexión espiritual y que lleves a cabo ciertas actividades que promuevan esa espiritualidad y que te permitan sentirte, primero, encontrarte a ti y segundo, poder ser una persona que trasciende a pesar de esta situación que estamos viviendo. Entonces, bueno, sigo yo leyendo algunos de los comentarios y quiero platicar, para empezar, de lo que debemos de hacer cuando empecemos a sentir todos estos síntomas que digo, los síntomas físicos, los síntomas motrices o los síntomas cognitivos o mentales. Saludos al profesor Rafael que está por ahí, Servando, y saludos a Colombia, al maestro Cristian David. Entonces,
Para poder manejar la ansiedad, primero hay que detectar y hay que dar cuenta de que se está frente a una situación de ansiedad. Yo creo que esa es la primera parte para poder, digamos, partir a este ejercicio de entender qué es esto de la ansiedad, de entender cómo me siento yo y de manejar mejor la ansiedad en esta situación. Una vez que yo empiezo a identificar estos síntomas en mi persona, entonces ya puedo empezar a hacer la siguiente parte, que sería identificar sensaciones del cuerpo y tratar de darle un significado a las emociones que tengo. En los momentos de ansiedad es muy difícil darle un significado a las emociones que sientes porque están todas revueltas. De hecho, una de las características de la ansiedad precisamente es que las emociones no se pueden identificar adecuadamente y entonces al estar revueltas uno puede ser hasta cierto punto algo impulsivo. Entonces, si nosotros detectamos que hay algo de ansiedad y después le podemos dar un significado a eso que sentimos y podemos interpretar las emociones que sentimos, ya estamos con ciertos pasos hacia adelante. Si se pudiera, además, en ese proceso, identificar de dónde viene la ansiedad o qué provoca, qué me está estimulando a sentir ansiedad, pues entonces sería todavía mejor, porque entonces tendríamos más herramientas para poder detectar y para poder atender. Por ejemplo, aquí hablamos de lo de comer mucho. Hay mucha gente que dice, es que a mí me da mucha ansiedad y entonces tengo ganas de comer y comer y comer. A ver, primero aquí hay que, aunque yo no soy nutrióloga, es mi deber investigar un poquito más de por qué pasa esto. Cuando nosotros sentimos ansiedad, lo que pasa es que producimos un poquito más de adrenalina. ¿Por qué? Porque la ansiedad, decíamos, es una respuesta anticipada a una situación que no sabemos si va a pasar o no, pero de la que tenemos ciertas expectativas. Y entonces genera angustia y genera miedo. Y el generar angustia y generar miedo provoca el estar alerta. Y entonces la adrenalina que soltamos es una respuesta para estar alerta y de alguna manera preparar el cuerpo a responder a una situación que es amenazante para nosotros. Entonces, al producir la adrenalina, esta adrenalina provoca a su vez que haya una modificación en las necesidades del metabolismo basal. Entonces, cuando se modifica ese metabolismo basal, el mensaje que esa modificación da al cerebro es que hay un gasto calórico y entonces cuando hay ese gasto calórico hay una necesidad de mayor carbohidratos para compensar el gasto calórico. Y entonces como respuesta tu cerebro te dice, hambre, necesitamos comer algo. Entonces de ahí viene un poco esta respuesta de la ansiedad ante como el hambre, ¿no? O sea, de que tengo mucha hambre. ¿Y qué podemos hacer ahí? Yo sugiero, hay varias sugerencias. Primero, es importante no meterme yo en la parte que no es mi especialidad, que sería la parte de nutrición. Ya tuvieron una plática al respecto de esto y seguramente vamos a tener más pláticas con especialistas de la nutrición. Pero lo ideal sería que tú lleves una dieta adecuada de parte del área de nutrición. Y enseguida de esto, muchos nutriólogos suelen promover snacks saludables cuando hay momentos como de hambre, que a veces pueden ser por ansiedad y a veces no. La ansiedad cuando se vincula con el hambre es algo muy subjetivo. Puedes acabar de comer y de todas formas sentirla o no haber comido y sentirla también. Entonces, por eso es importante considerarlo así. Y entonces, sí utilizar ese snack, pero el cerebro tarda 20 minutos más o menos en registrar que el alimento ya llegó. Y es cuando puede sentirse esa sensación de saciedad. Si tú lograras comerte ese pequeño snack en esos 20 minutos, ya la hiciste. Pero no basta con eso, porque digamos que eso solo es un paliativo. Entonces ahora tendrías que hacer otras cosas más, como por ejemplo, relajarte, pensar un poco en tratar de descifrar y darle un significado a qué produce tu ansiedad y aterrizar esas ideas de lo que te provoca la ansiedad en la realidad. Y esto voy a tratar de concretarlo un poquito más adelante con otras estrategias. Otra de las estrategias, una vez que tú identificas, que tratas de ponerle significado a estas emociones que surgen, sería calmar las sensaciones fisiológicas. Es decir,
pese a que yo estoy como acelerado, yo siento el cuerpo, lo que me decía por ahí alguien, yo puedo estar tranquilo y de pronto ganas de golpear algo. Eso es ansiedad que puede surgir ahí en un momento por un pensamiento invasivo que te provocó estar alerta, que te disparó esa adrenalina y que entonces te dan ganas de golpear algo, ¿no? Y en ese sentido, lo primero que hay que hacer es calmar las sensaciones fisiológicas. Para calmar las sensaciones fisiológicas hay muchos ejercicios que te pueden ayudar, como lo son la respiración. Yo escuchaba antes de esta plática a Anazú que decía, si estás muy nervioso antes de una competencia o antes de hacer un PUMSE, respira, haz una respiración profunda y después ya entras. Eso quiere decir que muchos atletas están reconociendo a la respiración como un proceso óptimo para calmar las sensaciones fisiológicas. No siempre calma la ansiedad, esto es importante que lo sepamos, no hay que engañarnos creyendo que porque yo hago una respiración entonces mi ansiedad ya se calmó por completo. Quizá no, pero yo creo que sí calma las sensaciones fisiológicas, el ritmo cardíaco acelerado, el temblor del cuerpo, las ganas de hacer pipí, etcétera, etcétera, ¿no? Por aquí me dice Honorio que en el área deportiva existen pruebas para diagnosticar ansiedad. Ah, sí, ¿cuáles y por qué? A ver, de una vez te respondo y me sigo con mi diálogo. Hay una prueba que se llama IDARE y una prueba que se llama STAI, A y STAI, AR. Este tipo de pruebas ayudan a identificar la ansiedad de personalidad y la ansiedad de estado. Hay dos tipos de ansiedad en este sentido que se pueden identificar. La ansiedad de rasgo o de personalidad, que refiere justamente a la ansiedad vinculada con un tipo de personalidad de alguien. Y por otro lado tenemos la ansiedad de estado, que refiere a la ansiedad que se provoca en una situación en específica. Por ejemplo, cuando vas a competir y antes de competir, entonces sientes esa ansiedad de estado. Bueno, me sigo con lo que les venía comentando. La estrategia de calmar las sensaciones fisiológicas está basada en la respiración, está basada en la relajación y para esto los psicólogos tenemos muchas técnicas. Por ejemplo, una de ellas, y que me encanta trabajar con los atletas de Querétaro y que a algunos de ellos les gusta mucho, es la que llamo técnica 4x4, que implica hacer 4 inhalaciones, sostener el aire 4 tiempos, 4 exhalaciones, exhalaciones en 4 tiempos, quedarse sin aire un momento y luego volver a empezar. Entonces, todo este tipo de esta estrategia les ha servido mucho para calmar las sensaciones fisiológicas. Pero la parte de las ideas, del proceso cognitivo, es algo que se tiene que trabajar continuamente, que no puede ser nada más con esa técnica y ya, sino que la tenemos que ir complementando con otros elementos. Otra de las estrategias que funciona muy bien es hacer una respiración muy profunda y después sacar el aire de un solo jalón, haciendo un ruido muy fuerte con la boca y con la nariz. Es importante que cuando hagamos ejercicios de respiración, todos cuiden mucho o identifiquen mucho su equilibrio y su postura, porque cuando no estamos acostumbrados a hacer ejercicios de respiración suele por consecuencia dar mareos. Cuando ya se va entrenando, entonces esto empieza a tener más control para el atleta en muchos otros sentidos, ¿ok? Otra de las técnicas que permiten calmar las sensaciones fisiológicas es una técnica que llamamos relajación progresiva. Esta técnica implica la contracción de los músculos durante cierto tiempo, por ejemplo 10 segundos, y luego la relajación completa durante otros 10 segundos. Y podemos irlo seccionando por partes del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, puede ser el rostro, tenso 10 segundos el rostro y luego relajo 10 segundos. El cuello, los hombros, los brazos, y dependiendo de dónde es más fuerte esa sensación fisiológica en mi cuerpo que no me deja en paz, es en donde yo voy a centrarme más para poder hacer una relajación. Y también por ahí dicen que es bueno para calentar antes de empezar y para relajarte. Claro, esa técnica puede servir bastante bien para eso. Ahora, ojo, esa técnica no la sugiero para antes de una competencia en cualquier deporte. Digo, ahorita estamos hablando de una situación de estadía en casa, en donde yo empiezo a sentir mucha ansiedad y empiezo a sentir muy acelerado mi cuerpo y quiero calmar esas sensaciones fisiológicas, entonces aplico todos estos ejercicios que voy comentando. Después es importante trabajar sobre lo que queda de la ansiedad, es decir,
Cuando la ansiedad me provoca muchos pensamientos invasivos, lo primero es calmar la sensación fisiológica y luego hacerte cargo de la otra parte. Recordemos que la ansiedad, no, como les decía yo al principio, no hay una píldora mágica para cambiarla. Aunque hay medicamento para tratarla, este medicamento pues está basado prácticamente en atender a estas sensaciones fisiológicas de las que hablamos. Pero las ideas, los pensamientos, las emociones y los sentimientos no son cambiados por un medicamento, sino que se tendrían que ir trabajando poco a poco. Para los niños más pequeños, por ahí me preguntaban cómo puedo trabajar esto con mi hijo. Ayúdalo, enséñale a respirar, hazlo con él porque esto le va a servir mucho. Y luego pregúntale qué siente. Cuando ya él haya relajado esas sensaciones fisiológicas y corporales, cuando ya no hay una tensión física en el cuerpo, es muy bueno cuestionar, preguntarle cómo te sientes, qué pensaste, qué sentiste, ¿no? Por ahí Cintia nos comenta, el diafragma es un músculo bien importante en el deporte. Claro, usamos todo el tiempo esta zona para trabajar, ya sea para tensión, para relajación, para activación. Entonces sí, efectivamente, muchas gracias Cintia. Cuando ya está el cuerpo calmado, cuando ya logramos tener ese control un poquito más, estamos en paz y en calma, tal vez sea un buen momento para reorganizar pensamientos y sentimientos. Esto no siempre se puede hacer para todos de la misma manera. Algunos prefieren hacerlo en aislado y es bueno de pronto escribir, hacer diarios, explicar qué es lo que sientes. Para otros es más cómodo y les puede servir más compartirlo con alguien. Es ahí que entra la parte social de la que hablábamos antes, que es importante en este periodo de estaría en casa, mantener la comunicación social. Y entonces algunos atletas pueden decidir compartir lo que sienten, compartir lo que viven con sus amigos, con sus pares, con sus compañeros de entrenamiento. A veces algunos que tienen más confianza con su entrenador llegan a hacerlo. Y creo que es un buen momento para reconocer esa sensibilidad y para poner en orden las ideas. A veces uno puede tener muchas angustias y mucha ansiedad acá en la mente, pero si uno no es capaz de verbalizarlas, va a ser más difícil que las ideas se ordenen. Y entonces va a ser más difícil que resolvamos ese tema de la ansiedad, ¿no? Del manejo de ansiedad. Dice aquí Enrique, la ansiedad, el maestro Enrique, saludos, la ansiedad aplicada de los papás a los atletas también afecta, claro. Fíjense que pasa mucho que ahorita, y se combina con otra pregunta y con otra cuestión que me hacían antes acerca de cómo hacemos las clases en línea ahora, porque eso causa mucho estrés, ¿no? Claro, porque mientras el maestro está acá haciendo malabares, no todos los hijos pueden estar al frente de la cámara siguiendo las indicaciones del entrenador, y de pronto el papá, si ve que su hijo no está haciendo el 100%, le empieza a decir, hey, vamos, échale más, ¿no? Y eso en ocasiones puede ser beneficioso, pero en otros puede ser perjudicial para el atleta porque puede incrementar a veces la ansiedad. Los entrenadores no lo dicen porque se lo inventen, sino porque de pronto llegan a escuchar eso de sus propios atletas. Entonces los papás pueden ayudar mucho. Realmente ahorita que estamos viviendo las clases así, para los hijos más pequeños es importante que los padres comenten con ellos, platiquen sobre qué significa esta clase en línea. Al final, estas generaciones nuevas están más adaptadas a la tecnología y créanme que no lo van a sufrir tanto, pero también de pronto es importante que ellos sepan por qué y para qué hacer las clases así. Y con los más pequeños es complicado también las clases en línea porque su capacidad cognitiva todavía es muy concreta y necesitan ver, sentir y tocar para poder desarrollar el aprendizaje. Mientras que para los más grandes el pensamiento abstracto ya está más desarrollado, entonces ya pueden entender cuestiones, pues sí, ya más complejas, ¿no? Así que a los pequeños requieren más asistencia en este sentido y los más grandes necesitan autonomía, necesitan más independencia, necesitan tener un espacio para entrenar en el que los padres puedan apoyar para que sea un espacio fijo y que les permita sentir ciertas cosas seguras. Si bien la ansiedad es provocada por la incertidumbre, lo que tenemos que hacer para contrarrestar un poco eso sería encontrar cosas seguras, ¿no? Encontrar espacios, zonas, entrenamientos seguros, afectos seguros, ¿no? La parte de los afectos va a ser muy importante en el proceso de manejo de la ansiedad, porque una persona cuando siente mucha ansiedad tiene muchas dificultades para expresar.
Y también pueden sentir vergüenza y también pueden sentir como rechazo a la ayuda que se le ofrece. Así que la persona que ayude tiene que ser muy sutil, tiene que ser muy empática, tiene que tratar de ponerse en el lugar, y a veces no es necesario decir, sino solo escuchar, quizá un abrazo, ¿no? Que le permita sentir que estás ahí, ¿no? Bueno, creo que también es importante en el manejo de la ansiedad potencializar lo que está dentro de ti. Potencializar lo que está dentro de ti a través de actividades. Por ejemplo, y esto seguro lo han escuchado mucho, tener un organizador con horarios y actividades preplaneadas. Esto sirve mucho porque el estar ya en casa desorganiza muchas cosas de nuestra disciplina. Los taekwondoines nos decimos ser disciplinados y decimos que el taekwondo nos ayuda a tener mucha disciplina. Sin embargo, la estadía en casa desorganiza un poco esta parte, ¿no? Lo vemos de pronto porque estamos dando clase los maestros y se escucha al papá en otra conversación y ya no se escuchó bien la clase, entonces es natural, es parte de este proceso. Yo creo que en este sentido hay que entender que este proceso de ansiedad es propio de la adaptación a mantenerse ahora en casa y hacer las actividades que hacíamos regularmente por todas partes, ahora solamente en la casa. Si lo entendemos también en ese sentido de que es parte de la adaptación, tal vez también nos relaje un poco. Creo que el potencializar lo que está dentro de ti y tener este organizador implica también darte la oportunidad de gratificarte, de aplaudirte, de decirte cuando las cosas las pudiste hacer bien, ¿no? De evaluar tus progresos y de reconocerte esos progresos. También sugiero que hagas listados de música para diferentes actividades que tienes, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se activan bastante bien con música para entrenar, hay personas que buscan otra música para leer, hay personas que buscan música para hacer manualidades, y yo creo que este es un buen momento para potencializar todas esas virtudes que tienes y dedicarle un tiempo a eso que dijiste, quiero hacerlo, pero todavía no me animo. Entonces, ahora ya puedes animarte a hacer muchas cosas que a lo mejor antes era más complicado, ¿no? Actividades de ocio también van a ser importantes porque recuerden que la creatividad nace del ocio. Por ahí hubo una pregunta antes de Robert, pero ya no la alcancé a ver porque se fue para arriba. No sé si la puedan repetir y la leo con todo gusto. A ver, de Robert dice, ¿hay algo que podamos hacer cuando algún problema que causa ansiedad, como el entrenador o familia, que afecte el entrenamiento? Por ejemplo, la arquería. Robert, no sé si me puedas explicar un poquito más la pregunta, no alcanzo como a identificar lo que quieres, pero bueno, estoy pendiente de tu pregunta. ¿Qué más? Voy a regresar un poquito a la parte del vínculo social. La estadía en casa implica tener una mejor comunicación con los padres de familia, y aquí es en donde los papás pueden hacer mucho. Ya es suficiente para los padres, para todos, el tener que adaptarnos a estas nuevas formas de hacer las cosas y de sobrellevar y de llevar y de disfrutar la vida, ¿no? Porque se trata de todo esto. Entonces, el permanecer conviviendo tanto tiempo con las mismas personas dentro de la casa cara a cara puede generar conflictos, y lo hemos visto en noticias en donde en algunas ocasiones se está causando altas en la violencia, y tenemos que prevenir esto. Hay que generar formas de comunicación que permitan a la familia mantenerse unida y fuerte. Momentos, hay familias, por ahí tengo la familia de un atleta que atiendo, que ha decidido tener un momento al día en donde solamente hay una hora en la que se sientan todos como familia y platican acerca de lo que están haciendo en el día, de sus proyectos, de lo que sea, pero ese momento de poder compartir y convivir con familia me parece que puede ser beneficioso, ¿no? Y aquí dice, si hay problemas con el entrenador de familia que causa ansiedad, ¿qué se puede hacer? Bueno, primero habría que identificar qué es eso que decimos que causa ansiedad. Y yo creo que aquí la comunicación entre la familia, el atleta y el entrenador va a ser primordial. Pero la comunicación no para encontrar culpables, ¿sabes? Porque ahí es un conflicto importante. Yo creo que la comunicación para buscar soluciones desde donde podamos proponer todos, ¿sí? La idea no es aquí como que, es que yo creo que, porque recuerden que la ansiedad es una situación muy subjetiva.
y la ansiedad es una cuestión de percepción. Entonces yo puedo percibir que a mi hijo esto le causa ansiedad, pero a lo mejor el hijo no siente ansiedad por eso, está en otro rollo y su ansiedad es por otra situación. Entonces aquí es importante primero tener mucha comunicación entre todos los que forman parte del proceso deportivo, y segundo, empezar a buscar con la persona que está manifestando la ansiedad qué es lo que siente, que lo explore, ¿no? Que tenga momentos y espacios y oportunidades para hacer actividades o estrategias como las que yo comentaba anteriormente, ¿no? Dice, en estos momentos de resguardo en casa como entrenador, pongo en práctica técnicas de visualización, ya sea de la competencia o no alcanzo a ver la otra parte. Pero sí, las técnicas de visualización pueden ser útiles para presentarte frente a situaciones y cómo responderías ante estas situaciones. No para todos va a funcionar de la misma manera ni va a reducir la ansiedad, porque algunos su ansiedad es precisamente los eventos que no vienen o que sí vienen, ¿no? Sin embargo, sí, las visualizaciones son ejercicios que efectivamente pueden ser muy útiles para muchas personas, para imaginarse esa situación que es amenazante, sobre la que siento ansiedad. Cómo yo puedo responder ante esa situación de una forma, cómo puedo responder de otra, y experimentar en el pensamiento las diferentes formas en las que puedo responder a ello, ¿no? Yo definitivamente creo que, saludos Lourdes, gracias. Yo definitivamente creo que aquí lo importante es entender que el manejo de la ansiedad va a depender del deportista, de lo que viva cada deportista y de cómo cada deportista percibe su propia ansiedad, ¿no? Por eso es importante esto que les decía, identificar lo que siento físicamente, lo que creo emocionalmente, bajar un poquito o tranquilizar todas las sensaciones fisiológicas para después poder tener un poquito más de claridad y dar respuesta a eso que estoy sintiendo. Quiero platicarles bueno, también la parte espiritual, que es importante. Ya hablamos del vínculo social, ahora quiero hablar de la parte espiritual. La parte espiritual es importante y me parece que es la más, porque aunque muchas personas no suelen dedicarse a atender la parte espiritual, considero que eso es lo que permite que el ser humano pueda trascender. Y asimismo, creo que tiene un mayor impacto el acto de fe que tenemos. Entonces, la parte de fe va a mover mucho nuestras propias acciones. Independientemente de si la ligas o la derivas de una religión o no, creo que durante el día dedicar un momentito al enriquecimiento de la parte espiritual te va a ayudar también a reducir la ansiedad. Aquí me preguntan otra vez sobre los alimentos que incrementan la ansiedad. Ya lo platiqué, entonces a lo mejor se pueden regresar un poquito a la plática. Ya hablé un poquito sobre eso. Con la ansiedad o con la depresión puede haber sentimientos de enojo. Bueno, a ver, aquí con la ansiedad, sí, la ansiedad puede provocar después sentimientos de enojo, pero sería posterior porque la ansiedad es un estado como de incertidumbre, ¿sabes? Te puede enojar tener sensaciones corporales, tal vez sí, pero cuando pasa la situación y las cosas no son bajo la expectativa esperada y crees que estaba bajo tu control, puede haber enojo incluso consigo mismo. A veces hay enojo sobre situaciones que no dependen de mí. Es decir, en este manejo de la ansiedad hay que primero entender cuál es la situación que me provoca ansiedad y después cuestionarse si yo tengo algún tipo de control sobre la situación que me provoca ansiedad o no. Si tengo algún tipo de control, entonces empezar a crear un plan, una idea para ver cómo afrontarlo. Pero si realmente no depende de mí, tendría que hacer un trabajo más de aceptación sobre cosas que van a suceder o que están sucediendo y sobre las cuales yo no tengo ningún tipo de control. Betty nos comenta que ayuda mucho a la meditación. La meditación definitivamente puede ayudar, ya sea para disminuir estas sensaciones fisiológicas o para vincularse con la parte espiritual. Saludos a Fede, mi colega psicólogo deportivo por ahí también. Y bueno, finalmente quiero yo retomarles un documento que aborda la UNICEF para mejorar o para cuidar la salud mental de los adolescentes en este momento de estadía en casa.
Aquí habla de reconocer que la ansiedad es una situación normal como parte del proceso de adaptación. Ahora, normal como parte del proceso de adaptación. Esto implica que cuando estos factores se elevan demasiado y ya es disfuncional o es incómodo para nosotros, entonces ahí, en ese momento, ya requerimos de otro tipo de asistencia. Pero mientras siga siendo funcional, entonces me parece que ahí hay que reconocer que es parte de un proceso de adaptación. Segundo, hay que pensar en lo que podemos hacer para distraernos. Ahora, distraernos implica que hacer cosas que sean gratificantes para nosotros, que entren dentro de nuestro organizador, que no nos quite las otras actividades que tenemos ya planeadas o sobre las que vamos a trabajar, y que nos permita de alguna manera sentir agradable estos momentos. Hablan aquí de mi colega Vero Santana, saludos a Vero, habla de mindfulness como una de las técnicas importantes para la atención plena, para mantenernos presentes. Por supuesto que sí, es una técnica muy valiosa. Quizá más adelante hagamos algún videíto sobre técnicas específicas de mindfulness que nos pueda ayudar, uno, a bajar las sensaciones fisiológicas de las que hablábamos al principio, y en segundo plano que nos va a permitir mantenernos en el presente, en el aquí y el ahora, en lo disfrutable que puede ser el presente y en lograr la atención plena. Por supuesto, Vero, gracias. Y bueno, pues otro de los elementos que presenta aquí la doctora Damour en este documento de la UNICEF que les platico es pensar en nuevas formas para contactar a tus amigos, ya lo mencioné yo también, centrarte en ti mismo, pero no en un sentido egocentrista, sino en un sentido de autoexploración. Aquí viene una diferencia muy grande. El centrarte en ti no para mostrarte en el sentido egocentrista, de que eres lo más importante y de que eres el mejor, egocéntricamente hablando, como si fueras lo único que está, sino más bien en un sentido de autoexploración, de autoaceptación, de autoexploración y, ¿por qué no?, de potencialización de tu persona. Asimismo, es importante sentir tus emociones, reconocer tus emociones, ponerle un significado a tus emociones. Y lo más importante, ser amable contigo mismo. A veces nos reprochamos a nosotros mismos cosas que no siempre dependen de nosotros, que no siempre están bajo nuestro control. Y aquí es importante ser amable contigo, ser amable con los demás, para que esto te permita pues tener una mejor convivencia, ¿no? Como lo decíamos anteriormente. Aquí Mike Méndez me dice, sería importante conocer las emociones negativas para cambiarlas a positivas a cualquier edad. Bueno, aquí es importante. Yo creo que las emociones negativas también tienen una función. Así como decíamos que la ansiedad no es necesariamente mala, yo al principio decía, la ansiedad no es necesariamente mala porque tiene una función especial, es el mantenerlos alerta, ¿no? Es decir, todos los competidores necesitan un nivel óptimo de ansiedad para poder dar un mejor resultado deportivo. Entonces, en ese sentido, la ansiedad no es totalmente mala. En exceso va a ser negativa porque va a impedir que el atleta haga las ejecuciones buenas, lo puede paralizar incluso. Y muy baja ansiedad también puede ser negativa porque muy baja ansiedad implica apatía, desmotivación, no ganas de hacer las cosas. Entonces, nivel óptimo, y cada atleta tiene un nivel óptimo de ansiedad. Por otro lado, en el caso de las emociones negativas, sí, las emociones, no quiero hablar de emociones negativas, sino que las emociones tienen una función. Yo creo que a los niños hay que ayudarles a entender qué son sus emociones. Cuando se sienten enojados, ayudarles a entender que eso es el enojo. ¿Y para qué sirve el enojo? También es bueno hacerles ver. ¿Para qué sirve el enojo, no? ¿Cómo le ayuda el enojo quizá a equilibrar, quizá a tener un criterio, quizá a salvaguardar su propia dignidad? La tristeza, que también puede ayudar para mostrar compasión, ¿no? Las emociones en general todas son necesarias y todas tienen una función, y a los niños no hay que cambiarles las emociones, sino hay que ayudarles a entender las emociones y a expresar las emociones. Tú puedes sentirte triste, pero no porque estés triste le vas a amargar la fiesta a todos. No porque tú estés enojado vas a golpear o agredir a todos los demás. Yo creo que aquí lo importante es entender que las emociones nos van a servir para funcionar con los otros, para darnos a entender. Y bueno, yo quiero agradecerles a todos su presencia, su estadía en esta plática, y quiero escucharlos también. Voy leyendo sus comentarios.
Me la pasé rapidísima, pero bueno. Robert, muchas gracias por la plática, muy buena. Muchas gracias, Robert. Aquí seguiré. ¿Saben qué me gustaría pedirles a todos? Que me hagan peticiones, porque me gustaría estar con ustedes una vez más y quiero que me digan temas que van surgiendo, ¿no? ¿Qué temas creen que son importantes abordar desde la psicología deportiva para traerles esos temas acá? Al principio de esta plática me costó trabajo porque no había hecho este live así. Dice Gerardo Martínez: hola, soy sordo y soy doble medallista paralímpico nacional de Querétaro. ¿Puedo contactar con intérprete? Ah, buenísimo, claro. Si podemos conseguir un intérprete, con mucho gusto. A mí me va a encantar poder dar esta plática con un intérprete para todos ustedes. Yo creo que eso se puede conseguir y con mucho gusto, Gerardo, te vamos a apoyar. Ojalá que te den esta interpretación. Sí, dicen, si para un adulto es difícil entender las emociones, para un pequeño más difícil, por supuesto. Yo creo que esto se trata de un proceso de aprendizaje desde la infancia, pero que es un proceso de aprendizaje que es para siempre. Es decir, siempre vamos a ir conociendo cosas nuevas de nuestras propias emociones, siempre vamos a descifrar cosas nuevas, siendo adultos, pero también desde niños podemos ayudarles mucho a esto, y de ahí parte la inteligencia emocional, ¿no? ¿Cómo podemos motivar a los alumnos para tomar clases en línea? Porque muchos están desmotivados. ¿Sabes? Pasa esto, la desmotivación con los más pequeños tiene que ver con esto que te decía de su proceso como cognitivo tan concreto. Ellos de pronto ver a la distancia a alguien que habla en un video, como los videos que solían ver antes de de toda la pandemia y toda esta contingencia y de esta estadía en casa, entonces lo ven muy lejano, lo ven como las caricaturas, irreal, está lejos. Entonces, de alguna manera, el poder atraer hacia ellos algo más concreto les va a servir mucho. El que tengan algo que puedan más sentir, que puedan más tocar. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Una llamada por teléfono personalizada puede motivar un poco, ¿no? Esto que están haciendo de hacer el torneo, los torneos virtuales, también sirve porque reciben una recompensa. Por decir, yo en mi academia lo que hice fue un torneo virtual de PUMSE, y cuando mandé las medallas y los regalitos a casa y los recibieron en casa, los niños decían: quiero entrar a la clase otra vez porque ya vieron algo concreto. Entonces, para los más pequeños es más complicado entender las clases a distancia, precisamente por eso. La motivación tiene que ser en muchos sentidos, ¿no? Recordarles los objetivos. Aquí es cuando nosotros sacamos toda la creatividad de nuestra pedagogía. Incluso las clases pueden ser a través también de cuentos, no necesariamente es pararnos a hacer la técnica básica, a hacer la parte física, sino que hay otros elementos más. Tal vez podemos dar esa plática acerca de cómo motivar en línea a los alumnos. Y acá dice: ojalá pudieras dar una conferencia de cómo manejar ansiedad y estrés ante una competencia. Claro que sí, también podemos trabajar esa. Cómo hacer entender a los papás que no son coach, que son papás. Bien, bien. Sí, pasa mucho eso. Aquí tengo una plática también para papás. Por supuesto que podemos hablar con los papás sobre cómo pueden intervenir positivamente en el performance de su hijo para una competencia, ¿no? Cómo motivar a los padres de familia para que puedan entrenar a sus hijos en casa con nuestras clases en línea. Sobreponer el miedo en competencias, entrenamientos y el miedo a encerrarse, claro, por supuesto. Yo creo que aquí vamos recopilando varios temas, por supuesto que sí lo vamos a hacer. Quiero agradecerles nuevamente su presencia. Por supuesto que me voy a poner a leer los comentarios. A partir de los comentarios y a partir de lo que surja de esto, vamos a ir definiendo otras pláticas para más adelante. Quiero cerrar agradeciendo nuevamente a la Federación Mexicana de Taekwondo, al profesor Raimundo, por dar estas charlas, que creo que son charlas que nos sirven a todos en estos momentos, que nos motivan también, ¿por qué no? Y que nos llevan a seguir creando y a seguir creyendo, ¿sí? Seguimos fuertes ante esto. Y también quiero invitarlos a la plática de mañana, 30 de abril, a las 12 en punto del día. Vamos a abordar el tema: la importancia del uso correcto de protecciones adecuadas a la talla del atleta. Esta ponencia va a estar dada por la juez Margarita Alvarado y la juez Araceli Ornelas. Entonces,
bueno, será un gusto poder ver esta plática que nos va a servir para el ámbito competitivo. Les agradezco mucho a todos por su estadía en esta plática, en esta charla, y seguimos en comunicación. Saludos a todos.